Este año recuperarás todo lo que perdiste y todo lo que te robaron. ¿Quién subirá al monte si no es limpio de manos y de corazón puro? Entre rumores de guerra, enfermedad y prueba, la iglesia brillará. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. En mi casa he decidido que serviremos al Señor. Yo veré su promesa cumplida. Así eso va a pasar, mi renuevo. Me servirán al Señor. Ese día será todavía. Y con gozo volveré de alegría. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde. Hemos tomado la mejor decisión, Señor, y es la de servirte, la de buscarte, la de amarte con todas nuestras fuerzas, Padre. Con todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, Señor. En esta hermosa tarde, Padre, venimos invocando, Padre, venimos rogando, Padre, que seas tú con nosotros, Señor, que tu presencia, Padre, esté con nosotros en este día, Padre, que seas tú hablando a nuestra vida, Padre, despierta nuestro espíritu, Señor, que nuestros sentidos espirituales estén ejercitados, Padre. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos en este día. Rogamos tu visitación, Señor. Rogamos por tu gracia, Padre.
Te pedimos que quites, Padre, toda tiniebla, Padre, toda tiniebla huya delante de tu presencia, Señor. Nos ponemos a cuentas este día, Padre, porque queremos agradarte. No solo hoy, queremos agradarte siempre, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Padre, gracias porque tú vas delante de nosotros. Tú vas cuidando nuestra retaguardia también, Señor. Gracias, Padre, ponemos este servicio en tus manos, Señor. Todo lo que vamos a hablar, Padre, que sea de edificación, usa mi vida. La pongo en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Háblanos. Estamos necesitados, estamos hambrientos de ti, Señor, esta tarde. Y queremos que tú te agrades con todo lo que vamos a hacer en este día, Padre. Gracias por este día. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Tengan todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Si te está apenas conectando, bienvenida, bienvenido. Amén. Y bendecimos a todas las personas que a través de estas redes sociales van a escuchar este mensaje, esta prédica o esta reflexión. Amén. Y vamos a exponer la palabra de Dios en esta tarde y vamos a, no sin antes recordarte que somos Ministerio Ebenecer, Restauración en la ciudad de Yuba City, y soy su servidor José Ramírez y estamos transmitiendo nuestro hogar, amén, y es un placer. Gloria a Dios. Vamos a ir al tema para esta tarde, es embajadores de Cristo, y lo encontramos, nuestra base para esta tarde es 2 de Corintios 5:20. Y quiero recordarte que estamos en el año de la recuperación. Es importante ponernos a cuentas con Dios. Si queremos ver su mano, si queremos que esta proclama se haga realidad en nuestras vidas, es importante, amados hermanos, ser obedientes, amén, para poder experimentar, para poder que esta proclama se haga realidad, que se haga rema en tu vida, sin olvidar la del año pasado, que es la de la reconciliación. Creo que todos fuimos bendecidos con esa proclama, amén. Y esta proclama no ha terminado, no ha caducado, sino que en el tiempo adecuado, en el tiempo necesario, necesitamos aplicarla, amén. Entonces, el año pasado, el de la reconciliación, y hoy es el de la recuperación, amén. Entonces, como les decía, el tema para esta tarde es embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20. Vamos a leer desde el 9, 2 Corintios 5:9, si me acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: por eso, ya seamos presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Amén. Ambicionamos, no sé, miren, cuando escuchamos esta palabra ambición, todos la vemos desde el punto de vista malo, ¿verdad? Pero aquí dice, fíjese, ambicionar es desear, amén, anhelar. Ambicionamos serle agradables. Ese es mi deseo. El 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Continuemos. El 17, vamos a ir hasta el 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. El 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación, como hablábamos, ¿verdad? La proclama el año pasado, pero sigue activa, amén. Él nos dio, fíjese la importancia, nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y vamos a ir al 20, donde está enfocado el tema de hoy. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo,
como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Amén. Una vez más voy a leer el 20, porque aquí está la base de nuestra reflexión de esta tarde. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Amén. Y vamos a estar viendo el significado o algunos sinónimos de la palabra reconciliación, embajador. Algunos sinónimos de embajador. Y dice mensajero, una de ellas, enviado, delegado, emisario, comisionado, recadero, heraldo, mandado, remitido, destinado. Amén. Quiero enfocarme en las primeras tres. Dice mensajero, enviado, delegado. Amén. Entonces mire la gran responsabilidad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Tanto a líderes como a ovejas, ¿verdad? Nosotros no nos representamos a nosotros mismos, amén, sino que representamos a Dios donde quiera que vayamos, ¿verdad? Es importante estar conscientes de esto, amados hermanos, porque no solo somos cristianos, seguidores de Cristo en la iglesia, sino en todo lugar. Así es que si nos consideramos adoradores, un adorador es aquel que ama a Dios, amén. Adorador es un estilo de vida, así es que donde quiera que vayamos, en tu trabajo, en la iglesia, en la escuela, donde quiera que te muevas, somos embajadores o representantes de Dios o de Cristo. Amén. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver algunos de los mensajeros o delegados de parte de Dios que nos habla la Biblia. Amén. Vamos a ver a uno de ellos uno de ellos fue Noé. Amén. Y Noé tenía cualidades, ¿verdad? Tenía cualidades muy importantes. Amén. Y vamos a ver que Noé no era cualquier persona. Amén. Dios lo escogió con propósitos. Y sabemos que su palabra dice, como en los días de Noé va a ser su venida. ¿Y qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo en los días de Noé? Amén. La maldad se había multiplicado. Amén. Y la gente no quería escuchar nada de Dios. Y Dios envió a Noé con un mensaje. Y dice su palabra que predicó 120 años. Y no solo predicó, sino que le creyó a Dios, le obedeció, fíjese, y empezó a construir el arca. Y mientras construía el arca, mientras trabajaba, en otras palabras, mientras hacía su trabajo de mensajero, de embajador, amén, hablaba el mensaje de Dios. Pero hoy estamos viviendo los últimos tiempos y estamos igual como en los tiempos de Noé. La maldad se está multiplicando, pero recordemos que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Amén. Y dicho sea de paso, los estudiosos le llaman la dispensación de la gracia. Amén. O sea que el Espíritu Santo se está moviendo en estos últimos tiempos. Amén. Él es el que redarguye de pecado. Así es que hay que darle la importancia de vida al precioso Espíritu Santo. Amén. Entonces, como vemos, él les predicaba, amén, pero la gente no quería escuchar. Es más, lo catalogaban de loco, como hoy en día, no sé si a ti te han dicho, ¿verdad? Te han catalogado de loco, ¿verdad? Evangélico, pandereta, o como nos digan, amén, aleluyas, ¿verdad? Hay gente que nos dicen aleluyas, pues sin darse cuenta están alabando a Dios, amén. Así es que su ignorancia, pero Dios tenga misericordia, amén. Entonces, Noé no lo detuvo nada. Él fue obediente, amén, y construyó el arca, y en su tiempo vino Dios y envió el diluvio. Pero como les decía, la gente lo catalogaba de loco, porque en esos tiempos no llovía, mucho menos un diluvio. Amén. La gente decía, no, pues, ¿verdad?
a saber de cuál fumó, ¿verdad? Me imagino yo que pensaban, ¿verdad? A saber, ¿verdad? Qué drogas anda haciendo, ¿verdad? Entonces, pero Noé fue fiel y obedeció. Y vamos a ver más adelante, dice el mensaje, acuérdense que embajador es un representante, un mensajero. Y uno de los mensajes principales de Noé era el mensaje de la salvación en la historia de Noé. Lo vamos a ver. Y punto número 1, los 8 habitantes del arca entraron por una puerta. Amén. Y solo había una puerta que no fue cerrada por Noé, sino por Dios mismo. Amén. Puerta, recuerde que la palabra dice, puerta que Dios cierra, nadie abre. Y puerta que Dios abre, nadie la cierra. Y el Señor cerró la puerta del arca. Amén. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 7, verso 16. Punto 2. Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Amén. Entonces, no hay otra puerta, no hay otro camino. La Biblia es bien clara o Jesús fue bien claro cuando dijo, yo soy el camino, yo soy el verdad, yo soy la vida. Amén. Entonces aquí nos está hablando y estamos comparando la puerta, ¿verdad? La puerta del arca, la cual selló Dios para que nadie pueda entrar y salir sino a su tiempo. Amén. Entonces, hoy Jesús es nuestra arca de salvación. Amén. Eso es lo que representa el arca también. Recuerda que fueron salvados aún los animales, ¿verdad? De cada especie, Dios los conservó con propósitos. Y eso es lo que representa el arca, ¿verdad? El arrebatamiento también, ¿verdad? Ya ve que subió el arca, amén, y fueron salvos. Segundo personaje, hay muchos personajes que habla la Biblia, pero solo vamos a ver algunos porque esto es bien extenso. Amén. Jonás 1:2 nos dice, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Amén. Entonces fíjese que se volvió a repetir aquí, amén. Dios le dio un mensaje a Jonás, ¿verdad? Y le dio órdenes y le dijo, levántate y ve a la ciudad de Nínive. Dice, no era una aldea, era un pueblucho, sino que dice, ve a la gran ciudad de Nínive, amén, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí, amén. Entonces, podemos ver aquí, amados hermanos, que tenemos a un Dios todopoderoso, amén, un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él todo lo sabe. Así que delante de Él no nos podemos ocultar, amén. Aún nuestros pensamientos Él los conoce. Así es que envió a Jonás con un propósito. Y vimos que Jonás no quería ir, amén, ¿verdad? Él quería ir a otra ciudad, él quería ir donde le daba la gana, pero nosotros como mensajeros de Dios, amén, como representantes de Dios, no sé en qué ciudad te tenga o dónde te vaya a mandar algún día, amén, pero tenemos que ser obedientes, amén. Acuérdense que Dios no da explicaciones, Dios da órdenes, y cuando somos obedientes, Él nos da las instrucciones. Entonces, sigamos viendo el mensaje de Jonás. Jonás 3:1 dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El 3:3, y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Imagínense, ciudad grande. Entonces el 4, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada o será destruida o desolada. El 5, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Podemos ver aquí, amados hermanos, que, miren,
podemos ver varias cosas. Amén. En el 3:3 dice, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande. Amén. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, proclamando, diciendo. ¿Cuál era el mensaje que Dios le dijo? Fíjese que el mensaje no era tremendo mensaje, ¿verdad? Que necesitaba mucha elocuencia. Amén. No eran 10 páginas, sino que era, ¿cuál era el mensaje? Dice, dentro de 40 días Nínive será arrasada. En otras palabras, arrepiéntanse porque Dios va a destruir la ciudad. Amén. Y durante 40 días, dice la palabra, durante 40 días, él repitió lo mismo. Fíjense. Entonces, lo que me llama mucho la atención aquí, amados hermanos, no es tanto el mensaje, ¿verdad? Sino la obediencia, ¿verdad? Y las palabras que las tenía que repetir una y otra vez. Y me llama mucho la atención porque causaron impacto, causó arrepentimiento en el pueblo. Amén. Dice que ayunaron tanto hombres, mujeres, niños y hasta los animalitos, ¿verdad? Hasta Firulais, ¿verdad? Tuvo que ayunar. Amén. Fíjense qué tremendo que hasta las mascotas, los animalitos obedecieron. ¿Sí? Entonces, dice, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Amén. Entonces, Jonás es catalogado como uno de los más grandes evangelistas sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque toda una ciudad se arrepintió y se volvieron a Dios. Amén. Gloria a Dios por Jonás. Amén. Vamos a ver a otro personaje importante y que es figura de Jesús. Amén. Vamos a ver el mensaje de Moisés. ¿Se acuerdan de que Moisés fue un embajador, ¿verdad?, de Dios o de Cristo, de Dios en Egipto? Amén. Me llama mucho la atención porque, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, ponía excusas. Amén. Como muchos de nosotros, cuando Dios nos da una orden, nos dice, vas a ir a tal lugar, ¿verdad? Ponemos tantas excusas, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, y Moisés dijo, ¿y quién soy yo para semejante tarea? Amén. Yo creo que algunos de nosotros hemos pensado, si no lo hemos dicho, lo hemos pensado. Amén. Entonces, y Dios respondió, yo estaré contigo. Qué palabras de consuelo, amén. Qué palabras de aliento. Acuérdese como el canto, ¿verdad?, del principio, Dios va delante de nosotros. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, Moisés era tan obediente, fíjese que decía, si tú no vas con nosotros, si la nube no se mueve, no nos movemos. ¿Verdad? Entonces, con Josué fue diferente, ¿verdad? Pero Dios le decía, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Así es que estamos en el tiempo de Josué, seamos obedientes porque Él va delante de nosotros, Él pelea nuestras batallas, amén. No son nuestras palabras, no es nuestra presencia, es su presencia, son sus palabras, amén, que son espíritu y son vida. Nomás obedezcamos al Señor, amén. Y dice, no es quien tú seas, es con quien vas, amén. Entonces, acuérdese que esa es la palabra de Dios, que Él ha depositado su gloria en vasos de barro, como yo, como tú, amén. Somos barro, somos vasos de barro en sus manos, amén. Y necesitamos dejarnos formar y que su gloria se vea, amén. Porque mire, la verdad, nuestro testimonio, ¿verdad?, muchas veces, como decía alguien, ¿verdad?, el que debe avergonzarse de nosotros es Dios, no nosotros de Dios. Porque a veces damos mal testimonio, a veces hablamos mal, a veces no representamos bien a Dios. Entonces necesitamos ponernos bien para representarlo a Él. Amén. Y no son nuestras palabras, como les decía, es su palabra la que estamos hablando. Y su palabra trae vida. Amén. Y vemos cómo
Dios se las ingenió, ¿verdad? Porque como le decía, Moisés ponía excusas y le dijo, no, yo voy a poner a tu hermano Aarón para que él hable por ti. Amén. ¿Sí? Entonces me imagino, ¿verdad? Que Dios hablaba con Moisés y le decía, mira esto, esto y este. Y él tenía la responsabilidad de decirle las mismas palabras, de transmitirle las mismas palabras, el mismo mensaje a su hermano Aarón, ¿verdad? No como el juego del teléfono descompuesto, ¿verdad? Que la persona te dice algo y ya al final terminan diciendo disparates o algo que no se dijo, amén, algo incierto, algo que no es verdad. Entonces, fueron con Faraón, amén, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y podemos ver en el Éxodo capítulo 5:1 que dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Fíjese, para celebrar fiesta en el desierto. Si nos dijeran así, nosotros vamos a ir a celebrar fiesta al desierto, ¿qué pensaríamos? ¿Verdad? Están locos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir al desierto? ¿Verdad? Entonces, pero donde Dios está, hay fiesta. Decía alguien, sí. Si Cristo me lleva al infierno con un propósito, ¿verdad? Ahí voy a estar tranquilo, voy a estar seguro porque Él va conmigo. Amén. Y si va al cielo, pues no se diga. Pero donde Él está, donde Cristo pasa desde un canto, algo va a pasar, algo bueno va a suceder. Amén. Entonces, es importante, amados hermanos, el ser obedientes, porque Él va con nosotros y si está en un oasis, tanto puede estar en un oasis como en un desierto. Y ahí vamos a estar seguros, vamos a tener todo lo que necesitamos. Amén. Y el 5:3 dice, entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Amén. Entonces, fueron con un mensaje, les recuerdo, embajador es un mensajero, es un delegado, es un representante. Amén. Entonces, fueron obedientes, pero la Biblia dice que el corazón de Faraón se endureció. Amén. Y Dios permite esa dureza de corazón con propósitos. Amén. Porque Dios iba a manifestarse poderosamente. Entonces, acuérdense que Moisés es figura de Cristo también. Amén. Me gustó mucho esta imagen porque dice una gran verdad. Amén. Cuando ya no hay camino, Dios abre el mar. Amén. Entonces, cuando somos obedientes, vamos a ver la mano poderosa de Dios. Vamos a ver las grandezas, las maravillas de Dios. Amén. Él hace camino donde no lo hay. Amén. Así como abrió el mar. Amén. Si tu problema es grande, la solución en Dios, la salida es grande también. Pero confiemos en Él, amados hermanos, seamos obedientes y hablemos el mensaje, lo que Él está hablando en estos últimos tiempos. Amén. Entonces, continuemos. Y aquí podemos ver también en la vida de Moisés, dice, Moisés gastó 40 años pensando que era alguien. Amén. Esto es cuando él estaba en Egipto. Amén. Acuérdense que él traía dos escuelas, la escuela de Egipto y la escuela del desierto. Amén. Entonces, Dios quiere que vivamos una vida equilibrada, una vida balanceada, y el mejor balance, el balance lo podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, Moisés gastó 40 años pensando que era alguien. Amén. 40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un nadie. Amén. Entonces es muy importante entender esto, amados hermanos, que nosotros sin Dios no somos nada, no somos nadie. Y con Él lo podemos todo. Acuérdense que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Y Él nos da la habilidad, Él nos da la fuerza, la sabiduría, la inteligencia para salir adelante. Amén.
Vamos a ver otro personaje que me gusta mucho y es el mensaje de Daniel. ¿Sí? Daniel era un buen ejemplo y no hay excusa si eres joven. Amén. Dios te puede usar. Y vemos que Daniel, a causa de la obediencia, a causa de lo que él tenía de parte de Dios, fíjese, de lo que tenía de parte de Dios, ¿sí? A pesar de que era joven, Dios le había dado una gracia, una sabiduría, una inteligencia tremenda, ¿sí? Y a pesar de que lo metieron en la fosa de los leones, amén, ¿verdad? Sobrevivió porque Dios estaba con él. Dios lo guardó de todo peligro, amén, de toda aquella maldad que había en la gente y que quería hacerle daño, amén. Dios nos guarda de todo eso. Y vemos en Daniel 2:20, nos dice, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Amén. Entonces es muy importante dar, ¿qué mensaje? La pregunta que surge en este momento, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? ¿Hablamos más de Dios o de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestros talentos? Amén. O hablamos de Dios, que de Él viene todo lo bueno. Aquí dice, porque la sabiduría y el poder de Dios son de Él. Fíjese las palabras de Daniel. En el 2:21 dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Amén. Y el 2:22 dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Amén. Entonces es muy importante, voy a leer el 22 una vez más. Fíjese las palabras de Daniel, el mensaje de Daniel, lo que él estaba transmitiendo en aquella oportunidad. Y es importante porque la palabra de Dios no era solo para el pasado, ¿verdad? La palabra de Dios es para hoy, ¿verdad? Y hay palabra profética que es para el futuro también. Dice el 22, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Amén. Precioso. Ahora vamos a ver uno de los mensajes de David, que es figura de Cristo también. Dice 1 Samuel 17:45. Dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Jehová Sabaoth, o Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿en qué nombre vamos nosotros, amados hermanos? Mi pregunta para ti, ¿quién pelea por ti? ¿Quién es el que guía tus pasos? ¿Quién es el que te guarda de caer? Amén. Entonces, es muy importante porque miren, a veces varias de las batallas son verbales, con palabras. Amén, como lo vemos aquí, ¿verdad? Goliat quería intimidar o había intimidado al ejército, amén, de Saúl, el ejército de Israel, con palabras. Pero David entendió y él sabía quién era el que estaba, el que iba con él, el que iba delante de él, amén. Y con las mismas palabras, amén, atacó hasta que lo venció. Y con su misma espada dice la Biblia que le arrancó su cabeza. Amén. Dice, el ejército vio a Goliat, pero David vio a Dios. ¿Tú a quién ves? ¿A tus problemas o a Dios? Amén. Entonces cuando somos representantes de Dios, amén, representantes de Cristo, mensajeros, embajadores, amén. Entonces no necesitamos ver el problema, o tal vez lo veamos, pero recordemos que para Dios nada es imposible. Él es especialista en imposibles. Amén. Y tal vez nos ha pasado como el siervo Jesse. Amén. Que oró por él el profeta y le dijo, Señor, abre sus ojos, que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están con el mundo. Amén. Si te sientes rodeado, si te sientes
si te sientes, ¿cómo es la palabra? Intimidado por el enemigo, amén. Recuerda que el enemigo está rodeado por el ejército de Dios, amén. Y que Él nos va a dar la victoria, Él nos va a dar, porque de Él es la guerra, de Él es la batalla, amén. Él pelea por nosotros, Él pelea por su pueblo, amén. Vamos a ver ahora el mensaje del apóstol Pablo. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese que Pablo, él podía haberse gloriado de tantas cosas. Era una persona profesional, amén. Tuvo uno de los mejores maestros, ¿verdad? Y sabía varios idiomas, era inteligente, ¿verdad? Era sabio. Él podía haberse gloriado de todo eso, pero al final cuando tuvo un encuentro con Cristo, cambió su manera de pensar y cambió su manera de vivir. Amén. Ya no decía, oh, yo sé más idiomas que ustedes, ¿verdad? Ya no se jactaba de todas esas cosas. Yo estudié en la mejor universidad de aquel tiempo, amén. Sino que fíjese las palabras, el mensaje que nos dejó escrito el apóstol Pablo. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Amén. O sea que él entendió que era un representante, un mensajero de Cristo en la tierra. Amén. Enviado y esclavo por amor. Amén. Así que, si Dios te ha enviado, nos ha enviado a cierto lugar, amados hermanos, hagámoslo todo por amor. Somos esclavos por amor. Antes éramos esclavos del pecado. Amén. Antes éramos del reino de las tinieblas, pero fuimos trasladados por su grande misericordia a un reino de luz. Amén. Y ahora somos esclavos por amor. Efesios 6:20 dice: por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo, como debo de hablar. Amén. Fíjese que, permítame, como vemos aquí, el encuentro que Pablo tuvo con Jesús cambió su vida, como le decía, cambió su mentalidad y cambió su manera de vivir. De perseguidor a perseguido. Amén. Él sufrió cárceles, lo apedrearon, ¿verdad? Lo latigaron también. Amén. Y sufrió por causa del evangelio. Y dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Amén. Y podemos ver que la palabra, fíjese que él, a pesar de estar en la cárcel, él seguía hablando, ¿verdad? Él seguía predicando, él seguía alabando a Dios aún en la cárcel, aún a pesar de estar preso. Amén. Y podemos ver que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está fluyendo hasta el día de hoy. Amén. Y Dios tiene un mensaje para ti esta tarde. Amén. Que si te has alejado, si has dejado de ser representante, si has dejado de ser embajador, Dios te da una oportunidad este día para que nos volvamos a Él, para que lo representemos, ¿verdad? Que no es nuestro testimonio, sino que lo que Él está haciendo o ha hecho en nuestras vidas, eso es lo que debemos de hablar. Amén. Y vamos a ver, quiero leerte esta diapositiva. Dice, vive de tal manera que otros quieran conocer a Jesús. Amén. En otras palabras, seamos buenos representantes de Cristo aquí en la tierra. Amén. Donde quiera que nos movamos, Él va con nosotros y la gente está viendo nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos a otras personas. Amén. Si decimos que tenemos el amor de Dios, se tiene que ver. Amén. No solo palabras, sino que la Biblia es un libro práctico. Amén. ¿Verdad? De nada sirve saberlo todo y no vivir nada.
Entonces, una vez más, dice, vive de tal manera que otros quieran conocer a Jesús. Amén. Ese es el centro, ese es el centro del mensaje de esta tarde. Y ahora vamos a ver al mejor representante aquí en la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el mensaje de Jesús, uno de los mensajes, porque Él habló muchas palabras, amados hermanos, que no terminaríamos esta tarde de hablar de Jesús. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y eso lo encontramos en Juan 3:17. Una vez más, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo, amados hermanos? Un mensaje de condenación, un mensaje de si no aceptas a Cristo te vas a ir al infierno, ¿verdad? Metiéndole temor, intimidando a la gente. No, ¿verdad? Es más, sabemos, hemos entendido que ya hay gente que ya ha sido predestinada para ser salva. Amén. Hay gente que por más que le hables de Dios, ¿verdad? No se van a arrepentir. Hay personas que siguen el camino de Caín, que no es muy bueno. Amén. Entonces, nuestro trabajo es dar un mensaje, amén, claro, un mensaje positivo, hablar la verdad, amén. No a medias, sino que la verdad, que es la palabra de Dios. Como les decía, Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. No es nuestras palabras, nosotros no podemos dar vida a nadie, amén. Y no condenar, amén, sino que bendecir. Aunque nos maldigan, debemos de bendecir. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, amados hermanos, Él decía, yo soy la luz, pero después les dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Amén. Así es que, donde quiera que vayamos, debemos de transmitir luz, no tinieblas. Dice la palabra de Dios que si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo estará en oscuridad o en tinieblas. Amén. Así es que seamos luz donde quiera que estemos, empezando por nuestra casa, ¿verdad? Hasta llegar a las naciones o la persona X. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ese era el mensaje de Jesús, amado hermano. Aunque otras personas no lo quieran ver así, esto está en la Biblia y lo podemos encontrar en cualquier Biblia, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Amén. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Fíjense, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Amén. En otras palabras, amados hermanos, tú y yo somos los que le damos sabor a la tierra, ¿verdad? Tú y yo somos los que debemos de dar un mensaje bueno de parte de Dios, hablar la verdad. Amén. Si no, dice su palabra que al que mucho se le da, más se le demanda. Dios nos va a demandar, amén, por toda la palabra que hemos recibido, por toda la palabra que hemos hablado, amén. Entonces dice el 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ¿verdad? En otras palabras, tú y yo somos luz del mundo, amén. Y no seamos como hay un refrán que dice, luz de la calle, oscuridad de la casa. Amén. Entonces, Dios quiere que seamos luz primero en nuestra casa, ¿verdad? Que nosotros tengamos luz como templo, que nuestra casa esté ordenada para poder representar bien a Cristo allá afuera. Dice el Mateo 5:15,
ni se enciende una lámpara, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. El 16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, nosotros como mensajeros, representantes, dice, nuestra luz debe brillar delante de ¿quién? Delante de los hombres. Ahora vamos a ver cuál es mi mensaje. Ya vimos el mensaje de, nos transportamos hasta el Génesis, amén, hasta con Noé, amén, y vimos cuál era el mensaje de Noé y de otros siervos de Dios, pero ahora te hago una pregunta: ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es mi mensaje? Amén. Según Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los pasajes famosos, amados hermanos. Hasta en los encuentros de fútbol, en la tele, en los deportes, aparecen gente con letreros ahí, ¿verdad? Juan 3:16. Amén. Y no sé si han notado, no quiero hacerle promoción, pero hay unos restaurantes de hamburguesas que en los vasos, en la parte de abajo, aparece el versículo también. Amén. Y dice Juan 3:16. No sé si son cristianos, ¿verdad? No tengo el conocimiento, no estoy seguro si son, ¿verdad? Representantes de Dios o embajadores, pero, ¿verdad? Ahí está el mensaje, y ese es uno de los mensajes que nosotros debemos de dar en este último tiempo. Amén. Que Dios ama al mundo y ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hablar, amados hermanos? Resumiendo, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, acuérdense que somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Pecamos, pero no queriendo hacerlo. Antes lo hacíamos descaradamente, amén, lo hacíamos pues a la vista, pero ahora nosotros somos pecadores arrepentidos, amén, y hacemos, como le decía, hacemos a veces el mal, le fallamos a Dios no queriendo hacerlo y nos arrepentimos, y la Biblia dice que abogado tenemos, ¿verdad? Es que es Cristo Jesús, y Él no ha perdido ningún caso. Así es que estamos en proceso, ¿verdad? Estamos en construcción. Acuérdense que hoy no somos perfectos y un día lo seremos, pero necesitamos avanzar para alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? La Biblia dice que el Evangelio son buenas noticias. Amén. En otras palabras, el Evangelio son buenas noticias. ¿Y cuáles son esas noticias que debemos de dar, amados hermanos? ¿Sí? Quiero recordárselo, muchos ya lo sabemos, ¿verdad? Se nos ha hecho rema, lo hemos experimentado, ¿verdad? Pero para los que no, ¿verdad? Los que no están seguros qué es el Evangelio, son las buenas noticias. ¿Y qué trae las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias que debemos de dar? Número 1, Cristo salva. Número 2, perdona. Número 3, restaura. Número 4, libera. Número 5, trae esperanza. Número 6, el Evangelio de Dios trae vida eterna. Amén. Y número 7, a lo mejor encuentre más, hay más. Y número 7, Cristo viene muy pronto. Amén. Ese es el mensaje que debemos de dar. Amén. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su amada. Amén. Por todo aquel que se esté guardando, que se esté santificando. En otras palabras, por un pueblo obediente. Amén. Y quiero concluir allí, pero quiero repetírselo una vez más, porque es importante esto, que es nuestro mensaje, es mi mensaje, ¿verdad? Lo que Dios me ha dicho que te diga en esta hermosa tarde. Amén. Y lo vamos a seguir. Mientras tengamos voz, amados hermanos, vamos a seguir hablando este mensaje que es el Evangelio, que son buenas noticias o buenas nuevas de salvación. Entonces, número 1, Cristo salva.
2, perdona. 3, restaura. Número 4, Él libera. 5, nos da esperanza. 6, en Él tenemos vida eterna. Y número 7, Cristo viene muy pronto. Y quiero concluir con esta frase. Prepárate, Cristo viene muy pronto. Amén. Y Dios nos encuentre, amados hermanos, ministrados, ¿verdad? Dios nos encuentre que nos hemos puesto a cuentas con Él, que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. Y la Santa Biblia nos ampare, nos ayude, nos guíe en el camino, porque la Biblia dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que entendamos esto y que seamos obedientes y recordemos que estemos conscientes que somos embajadores de Cristo. Amén. Y ese es el mensaje para esta tarde, amados hermanos. Y recuerde que Él está en todo lugar, Él lo mira todo, Él lo sabe todo. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta reflexión. Amén. Padre, te doy gloria, te doy honra en esta hermosa tarde, Señor. Que me has permitido hablar tu palabra, Señor. Que me has permitido hablar tu mensaje, Padre. Y que seamos buenos representantes, Señor. Que demos testimonio no de nosotros, sino de ti, Padre. De lo que tú has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo. De esa experiencia tan grande, Padre. Que los milagros más grandes tú los haces dentro de la persona. Y el milagro más grande es la salvación, Padre, que proviene de ti solamente, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Oramos, Padre, por la viuda, el huérfano, el necesitado, el que esté pasando crisis, Padre, el que esté pasando por tiempo de enfermedad, Señor. Enviamos tu palabra, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanos. Nos declaramos salud, declaramos vida, declaramos prosperidad, así como prosperan nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús, levanta al caído, restaura al enfermo, Señor, en el nombre precioso de Jesús, y que se haga tu voluntad, no la nuestra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, gracias por tu paciencia. Amén. Quiero recordarte que somos Ministerios Ebenecer en la ciudad de Yuba City y somos Restauración y estamos muy contentos, amados hermanos, de servir al Señor, de representar al Señor y lo queremos hacer de la mejor manera posible. Amén. Un saludo, bendiciones y recuerden que el mensaje principal es que Cristo viene muy pronto. El Señor les bendiga. Amén. Este año recuperarás todo lo que perdiste y todo lo que te robaron. ¿Quién subirá al monte si no es limpio de manos y de corazón puro?